La doctora Rosa Laura Andrade Melchor de la empresa Azul Natural. Rosa Laura Andrade Melchor realizó estudios de maestría y doctorado en parasitología agrícola, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el Campus Monterrey. De 1976 a 2006 fue profesora e investigadora de la Escuela de Agronomía del Campus Obregón y Campus Querétaro. De 2006 a la fecha ha sido investigadora en jefe del área de microbiología, en la compañía Azul Natural. Ha realizado investigaciones dirigidas al control biológico, utilizando microorganismos aislados de rizosferas de cultivos agrícolas, malezas y flora natural del filo plano y semillas, además de sus metabolitos secundarios. Su labor en el control biológico ha estado orientada a fitobacterias, hongos patógenos y nematodos patógenos. El tema que hoy nos compartirá la doctora Rosa Laura Andrade Melchor es estrategias de control biológico de fitobacterias en hortalizas. Bienvenida, Rosa Laura. Sobre lo que es el control biológico de bacterias patógenas. En este momento les voy a pedir por favor que tratemos de, ¿cómo se dice?, de olvidarnos un poquito de lo que hemos aprendido, o sea, desaprender un poquito para poder tomar conciencia de nuevas cosas que podamos hacer en el control de bacterias. Las bacterias patógenas son muy importantes en la agricultura, una, por el daño que causan. En un tiempo muy corto, si las condiciones ambientales son ideales para la bacteria, te van a causar problemas muy graves. Y el otro es que en realidad existen muy pocos productos que estén autorizados para poder utilizarlos como bactericidas. Entonces, en realidad tenemos que aprender bastante sobre el manejo para poder bajar la incidencia de las bacterias en la planta. Otra cosa muy importante también es saber que si ya tengo una fitobacteria, año con año, siempre vamos a tener esa fitobacteria presente. Okay, entonces, una de las cosas pues más interesantes es esta, más interesantes o que nos debe de asustar, es que en realidad hubo un tiempo en el que se fueron apareciendo muchos antibióticos y después, desde aquí, en realidad no hay un descubrimiento muy importante o impactante en la cuestión de bactericidas, que esos bactericidas sean confiables para el control de fitobacterias. Algo también que debemos comprender, que es como un resumen de lo que dijo nuestro antecesor, es que las bacterias te sirven para biofertilización, pero también para biocontrol. Esas bacterias benéficas te ayudan a la fijación, producción de sideróforos, solubilización de fósforo, producen antibiosis, enzimas líticas y eso ya lo saben, ¿verdad? Porque nuestro anterior ya lo dijo, que esos son los inductores de resistencia. Entonces, fíjense bien, ya tenemos que debemos de tener una cosa, bactericida. Pero el otro, ¿de dónde vamos a sacar un bactericida que sea natural? Pues precisamente de este grupo de bacterias que cumplen esta función y esta de aquí. Entonces, ¿qué peligros hay? Una es las tolerancias a ingredientes activos. Hay todas las bacterias, ahora sí que son mucho mejor que nosotros, siempre le he dicho, y donde quiera están, porque tienen dos tipos de materiales genéticos. Uno le dice a la bacteria lo que es un metabolismo basal y el otro material genético es el material que le recuerda a la bacteria todos los ingredientes activos que le hemos puesto y las dosis. Entonces, por eso ahorita en la actualidad tanto bacterias patógenas para el hombre, los animales o en plantas, muchas de ellas tienen tolerancias, porque eso se va guardando, esas bacterias, hasta el momento que nosotros usamos un ingrediente activo y ya no funciona. Bueno, es igual para los hongos. La otra es que las bacterias tienen acciones sinergistas con otros patógenos. Y ahorita vamos a poner unos ejemplos. Puede ser bacteria con bacteria
una bacteria con un hongo o bacterias con algún nemátodo, o bueno, también hay hongos con hongo, les voy a poner también un ejemplo. Entonces, si se fijan, esto en realidad es algo complejo. Luego tenemos el grupo coliforme. Se les pongo aquí el grupo coliforme porque, bueno, ustedes dicen, bueno, el grupo coliforme es, bueno, es Escherichia, Salmonella, Shigella, Yersinias, y Listerias y todo lo que se junte ahí. El grupo coliforme se ha detectado que eso es muy importante para la parte de inocuidad, pero el Escherichia coli está en campo y puede ser traída desde el agua. Y se ha detectado que Escherichia coli puede entrar a través de raíz y llegar a los tejidos de la planta. Entonces, cuando tú cosechas, a lo mejor la lechuga se ve muy bonita por fuera, pero en realidad ya está adentro Escherichia coli. Entonces, es un peligro ese tipo de bacterias. Antes, Escherichia solamente era para cierto rubro, pero si se fijan, ha ido aumentando como su panorama. Es lo mismo, las fitobacterias, Erwinia, Pseudomonas, Pectobacterium, como se llamen, todas tienen un amplio rango de adaptación y de dónde irse quedando poco a poco. Otro peligro tenemos los monocultivos, que es algo que tenemos, que es una realidad, pero debemos saber cómo manejarlos. Y lo otro es los biológicos. ¿Por qué lo puse como un peligro? Porque muchos decimos, bueno, es un biológico, es Bacillus subtilis, es Pseudomonas del grupo fluorescente. Pues si es benéfico no me pasa nada, y no es cierto. Depende de la concentración que tú estás metiendo en el suelo y cada cuando lo pones, o la cepa que estás aplicando en el follaje cada cuando lo pones, puede ser o te puede causar un problema o te puede causar un beneficio. Entonces siempre acuérdense que hay una concentración la cual podemos utilizar y la frecuencia con la que la vamos a usar. No porque es bueno te va a causar siempre un beneficio. Y aquí les puse un ejemplo como un habitante normal cuando tenemos un monocultivo. Este es un árbol de teca, se ve muy bonito esa coloración, es un habitante del suelo que se llama Helicobacterium. Se los puse porque como agrónomos de repente sabemos de cereales o de hortalizas y de repente los forestales tienen los mismos problemas. Entonces este es primo hermano de Rhizoctonia. Vean aquí cómo empieza y hay una destrucción de la madera. Y entonces tú también tienes que ahí aplicar los microorganismos también para poder minimizar ese daño. Entonces, siempre que tenemos un monocultivo, vamos a tener un microorganismo que estaba en el suelo, que a lo mejor era el grupo de los saprófitos, que está ahí, no te causa problemas, ayuda en la descomposición de la materia orgánica. Pero cuando tú cambias todo el ecosistema, llámese del suelo o del cultivo donde pusiste, se convierte en un problema. En este caso son tecas en Guatemala y ese es el problema que tienen en producción. Entonces, un agente de biocontrol, para yo tener un control biológico, ¿qué es lo que necesito saber? Bueno, tengo que tener un agente de biocontrol. Pueden ser Bacillus, Tricoderma y Pseudomonas, que son los más estudiados, pero no son los únicos. Debo tener, junto con este agente de biocontrol, le tengo que sumar un microorganismo que emiten señales. En la literatura hay todas las bacterias, buenas y malas, para que encuentren la raíz o el sitio donde van a causar un daño, existe una señal química. Todo mundo, todas las bacterias patógenas y benéficas leen la misma señal química. Entonces, si yo tengo más bacterias patógenas, se van a acumular más rápido en la raíz esa bacteria patógena y me va a atacar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por muy bueno que sea el agente de biocontrol, le vamos a ayudar y vamos a meter un microorganismo que emita esas señales químicas. Nosotros al tiempo de que hemos estado trabajando, cuando empiezas a mover microbiológicamente el suelo, siempre aparece una bacteria que se llama Serratia. Las Serratias es un grupo que es como les digo, son saprófitas, están ahí en el suelo, te ayudan a la descomposición, pero son muy buenas como acarreadoras.
son las que hacen todo el chisme, como quien dice la chismosa de la colonia, y a todo el mundo llevan a ese punto. Entonces, junto, por ejemplo, con bacilos podemos meter Serratia. Entonces, un producto que viene formulado con esos dos es un producto que ya tiene como ganancia es una ganancia extra. Serratia no te va a ejercer control, pero va a acomodar todos los microorganismos y los que están naturalmente ahí en la rizósfera que lleguen a ese sitio de acción. Y entonces sí, empieza la etapa de biocontrol. Después tenemos metabolitos primarios y secundarios que pueden ser de microorganismos o de plantas, que ya ve que anteriormente nos dijeron que pueden causar, producir resistencia adquirida o resistencia inducida. Es muy importante meter bioestimulantes, especialmente aminoácidos. Los aminoácidos cumplirían dos funciones. Una, proveer el alimento suficiente para las bacterias benéficas para que se estacionen en el suelo, y la otra, proveer energía a la planta para seguir en un buen funcionamiento, y debe ser aplicados desde un inicio. Nosotros en campo siempre aplicamos el bactericida o el microorganismo junto con el aminoácido. Y hay muchos aminoácidos en, ¿cómo se llama? Ya en el mercado. Poner algo de quelatos orgánicos, activar los mecanismos de defensa que sería con estos, y aparecen las proteínas de resistencia. Y si tomamos en cuenta todo esto, entonces podemos diseñar una molécula que va dirigida hacia el biocontrol, que eso es lo que nosotros traemos. Bueno, nada más como resumen, entonces acuérdense que un control biológico no es de que tengo ese producto y voy y se lo pongo al cultivo y listo, y me espero a ver qué pasa. No, son muchas cosas que tienes que hacer, desde tu semilla, sustrato, la calidad de tu plántula, el tipo de suelo en que lo vas a meter, si tienes que hacer una desinfección del suelo, con qué lo vas a desinfectar, y poco a poco establecer en un programa cómo vas a ir metiendo los microorganismos benéficos o las moléculas. Un poquito nada más de historia de los bactericidas más importantes serían los betalámicos, que el más antiguo es Penicillium, y aquí está Streptomyces. Los macrólidos, que son bacteriostáticos. Los aminoglicósidos, que son bacterias que inhiben la síntesis proteica. Las tetraciclinas, que son bacteriostáticos. Los polipéptidos, que son bactericidas. Y otros antibióticos como el coranfinicol. Si ven, aquí son varios antibióticos que ya conocemos y son muy antiguos. Y los polienos que están dentro de ese grupo, los más viejitos incluyen estos dos. Estos dos productos, la primera vez que se usaron son productos que iban contra dermatofitos. Fue cuando se descubrieron y son usados para tratamientos para, ¿cómo se llama?, para piel, y la fantericina B. Entonces, si se fijan aquí, hay muchos bactericidas que vienen de Streptomyces. La familia de los polienos se une a la membrana plasmática y con el ergosterol, pero no inhibe su síntesis. Entonces, una diferencia entre los bactericidas que estamos normalmente adecuados o que oímos y el grupo de bactericidas que yo les propongo que haya en el mercado es que los bactericidas siempre inhiben en la síntesis, ya sea que inhiban cadena respiratoria, que inhiban formación de pared celular, que inhiban la síntesis de X proteínas, siempre están actuando sobre el material genético. Entonces, ese producto, ¿qué es lo que te va a dar? Tolerancia a ese ingrediente activo. Pero estos polienos que se descubrieron, si ven ahí, no inhibe su síntesis y se une al ergosterol. Entonces, lo que hace el ingrediente activo de ese polieno es unirse al ergosterol.
Al inhibirse al ergosterol, lo que hace es abrir poros en la membrana, como hoyos que le hace a la membrana, y todo el material de las células se empieza a vaciar. Entonces, si se fijan, estamos hablando de un proceso mecánico, de un proceso físico, no es un proceso en el cual estamos trabajando sobre material genético y estamos inhibiendo, por ejemplo, la formación de pared celular o inhibiendo cadena respiratoria, etcétera. Entonces, esa es una parte muy importante. Entonces, este tipo de productos que están de ahí sería muy poco probable, no estoy diciendo que no suceda, pero a lo mejor en muy largo tiempo sucedería que la bacteria agarre tolerancia o tome tolerancia. Ajá. Y entonces la especificidad de los polienos son más usados como fungicidas porque las bacterias no tienen ergosterol. Y la membrana de los mamíferos tiene como ácido graso para mantenerla firme, tiene colesterol, entonces tampoco a nosotros nos haría daño. Entonces aquí estamos que, por ejemplo, aquí está el ergosterol y estos compuestos se unen aquí y aquí están los polienos, que son los que ahí, nada más acuérdense que se unen, no está inhibiendo la síntesis, sino está uniéndose a membrana. Y actuaría más bien como fungicidas. Pero nosotros descubrimos también que hay un polieno que actúa como un bactericida y solamente actúa sobre gram negativas. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos gram positivas, esta sería la pared y la membrana. Aquí tenemos pared y membrana, entonces seríamos membrana, pared y membrana. ¿Qué tienen las membranas? Tienen los ácidos, los lípidos. Entonces aquí tendríamos membrana, aquí tenemos fosfolípidos, pero una bacteria gram negativa tiene en el espacio periplásmico, que es el 2, tiene la lipoproteína, que estamos en el 6, y los lipopolisacáridos. Entonces tenemos más espacios en los cuales tenemos presente ese lípido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este polieno tiene acción sobre la membrana citoplásmica. Quiere decir que entre las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas tenemos más puntos donde el ingrediente activo se puede pegar, abre membranas, se vacía el contenido y estamos hablando de un trabajo mecánico sobre la bacteria. No estamos inhibiendo la síntesis de absolutamente nada. Y ese es el producto comercial, este es el ingrediente activo pulitona y esta es su presentación del mercado y este ingrediente activo se extrae de levaduras, de un proceso fermentativo. Otros productos que tenemos como bactericidas son los péptidos y esos también, los péptidos se dividen según el blanco celular y se unen a la membrana citoplásmica, hacen lo mismo que las bacterias, que los polienos. Entonces aquí también tenemos, esos serían muy interesantes. Y aquí te haría un ejemplo, las bactericinas, las bactericinas también es un tipo de péptido. Estos serían metabolitos primarios y son muy importantes en bacillus. Los bacillus son muy comunes que producen estos compuestos. Entonces esos metabolitos primarios también se pueden usar como bactericidas. Y la otra es, las levaduras forman estos ácidos orgánicos, bueno, esos de los que nosotros hemos trabajado, y estos ácidos orgánicos lo que hacen es que en su forma no disociada, esta forma no disociada del ácido atraviesa la membrana de las células y en el interior te mueve el pH celular microbiano, entonces también está haciendo una acción física. Entonces, el producto trae el ingrediente activo que actúa como bactericida más
la suma de estos ácidos orgánicos, entonces ya tienes dos cosas que se están actuando como controladores de la bacteria patógena. Y entonces nada más es como un preámbulo. Ok, ahora dentro les voy a poner aquí algunos ejemplos de lo que nosotros hemos encontrado en campo de las asociaciones, porque como título lo dice, las bacterias o las fitobacterias generalmente actúan como agentes primarios. En un complejo de enfermedades no solamente puede existir uno solo, hay el agente primario, luego entran los secundarios y luego entran los descomponedores. Si nosotros queremos saber quién es el agente primario y cuál es la función que está haciendo y los síntomas de la enfermedad y cómo se presenta la enfermedad, debemos trabajar desde producción de plántula y luego recién entra a campo y cómo se va desarrollando ese cultivo hasta que lo tenemos ya a cosecha. Porque generalmente las fitobacterias algunas veces, bueno, la mayoría de las veces, excepto los Pectobacterium, pero las otras fitobacterias tú tienes los síntomas en campo hasta que empiezas a cosechar. De repente empiezas a ver que todas las plantitas se empiezan a morir o tienen algunos síntomas. Entonces siempre hay que estar con las fitobacterias desde el inicio para poder ver qué es lo que va a pasar. Entonces uno de los agentes primarios es Ralstonia solanacearum, que sería el agente primario. Este es su colonia bacteriana y lo que produce generalmente son coloraciones café-chocolate en los tallos de parte de abajo en las raíces, marchitamiento en grupos aislados y la mayoría de las fitobacterias que atacan en raíces producen este polisacárido extracelular que hace que el movimiento del agua sea muy lento, por eso encontramos marchitez en la parte de arriba, pero todas las fitobacterias que trabajan en suelo hacen lo mismo, llámese Ralstonia, Pseudomonas y Pectobacterium, ¿verdad? Vas a tener el mismo síntoma en la parte de arriba, como que empieza a ver el marchitamiento. Entonces aquí está un ejemplo, aquí tenemos, aquí tenemos los chiles y aquí tienes algunas bacterias que están muriéndose de marchitez. Muchos me dirían, no, es que eso es Phytophthora, ¿verdad? Pero acuérdense que los patógenos también, igual como nos puso el anterior, que el clima y todo eso, en las bacterias es igual, en los patógenos están regidos por sus condiciones climáticas. Entonces, si esas tienes temperaturas altas, es muy poco probable que Phytophthora pueda estar presente ahí. Entonces también hay que ver, por eso les digo, es que ya cuando tienes los síntomas establecidos, a veces es muy difícil decir quién fue, porque el patógeno primario es más, ya ni siquiera está ahí, porque ya inició todo el proceso, ya la planta está sensible y después empiezan a entrar los otros patógenos como a terminar el trabajo. Entonces este es en chiles, es cultivo de chile ancho en Aguascalientes. Eso es lo que podemos ver. Aquí hay, generalmente, este es el tallo principal, aquí hay una bifurcación y aquí está un nudo y aquí están los haces vasculares dañados y lo que hacen mucho las fitobacterias, que es muy común, Ralstonias en chiles, es que te abortan flores y frutos. Por ejemplo, en San Luis, nos tocó en una parte que estaba el chile muy grande, muy bonito, vamos y lo vemos y todos los chiles y florecitas estaban en el suelo. Entonces hay un aborto. Eso es muy común en bacterias. Aquí están, miren. Ya se empiezan a morir y la forma en que se empiezan a morir es de la punta hacia atrás. Y es lógico porque ya cuando vemos una muerte descendente en florecitas o en frutos que se empieza a morir, los sépalos empiezan a cambiar de color y luego hacia abajo, eso es algo, te está diciendo que algo hay en raíz. Eso es muy común de las fitobacterias y la razón es que esta parte de aquí ya no está pasando suficiente agua. Entonces por eso primero se muere la punta y luego hacia atrás.
Esa es una parte en chiles, y aquí tienen las coloraciones de las raíces que se ponen totalmente café. Depende del avance de la enfermedad. El problema de los chiles es que esos materiales no son muy buenos para hacer, bueno, yo así le digo, no son muy buenos para hacer raíces nuevas rápido, como los tomates, que de repente empiezan a echar raíces por donde quiera. Son muy sensibles, entonces son materiales que se tiene que tener más cuidado en el manejo. Y bueno, con un control biológico sí podemos tener estos chiles. Esto es en Durango, en uno de los congresos de Chile, y aquí en este invernadero tenemos diferentes tipos de chiles con el manejo de los, aparte de nuestros productos de otras compañías, por ejemplo con Kiplex, que son inductores de resistencia, que es lo que les digo, que no solamente uno solo te va a hacer todo el trabajo, sino que tenemos que saber qué vamos a combinar, cómo vamos a combinar y cada cuándo, para que en realidad podamos tener éxito en control biológico. Yo digo que en hongos, o lo que hemos experimentado en campo, es que en hongos es más factible tener éxito porque no son tan agresivos en cuanto a los daños que causan como lo causan las fitobacterias. Antes de que pasemos a otro, bueno, generalmente en chiles y tomates lo que termina es Fusarium, puede aparecer Rhizoctonia y otros hongos que a ustedes les gusten, Stenphilum, Macrofomina, etcétera, ¿no? Ya hay otros hongos que pueden estar por ahí también involucrados como secundarios. Entonces, si nos damos cuenta de que tenemos, por ejemplo, Phytophthora, y yo quiero hacer algo, ya nos vamos a recuperar, a lo mejor vamos a detener, pero también depende qué es lo que estás usando para detener la enfermedad, pero en realidad ya no se detiene ese problema, porque viene desde que tu plántula está pequeña. Esta bacteria, Pseudomonas corrugata, el corazón negro del tomate, al menos de lo que yo he visto, solamente como en 2 ocasiones me tocó ver el corazón negro en el tomate. Pero es muy raro porque depende mucho de las condiciones ambientales, del manejo, de las variedades, los híbridos, etcétera. Lo que sí es muy común que se formen estas cámaras de aire. Esta es la colonia bacteriana y generalmente esas cámaras de aire las encontramos en la parte de arriba. Y se parece mucho cuando tu planta le empieza a faltar agua y en la parte de arriba se siente suavecita, la abres y tiene algo parecido a eso. Se forman las cámaras de aire. Pero abajo tenemos lo mismo, tenemos raíces que tienen una coloración café chocolate, hasta raíces de color negro o café muy oscuro. En tomate, Pseudomonas corrugata es 100% tomate, no le va a pegar a los chiles, a cualquier otra cosa. Nada más que Pseudomonas corrugata tiene una característica, si ustedes la buscan así, es una bacteria que se trabaja como rizobacteria y es muy afín a los maíces. Entonces, si yo pongo maíz y yo tenía ya en el suelo inóculo de Pseudomonas corrugata, en el maíz va a trabajar como una rizobacteria. Si yo quito maíz y meto tomates, entonces va a trabajar como una patógena, ¿sí? Entonces hay que ver, por eso también con qué vamos qué cultivo vamos a meter como ¿cómo se llama? Se me fue, gracias, en rotación, entonces ahí también hay que tomar en cuenta eso. Y aquí les puse, son materiales que se usan en Torreón, que por allá me invitaron a trabajar un tiempo para ir a ver algunas cosas, y si se fijan, cada material es diferente, y es Pseudomonas corrugata. Este es un material muy bueno, este también, pero vean ya nomás empezó a cargar y se van las plantas y se van, por más cosas que le pongas, eso no lo para. Aquí están otros, aquí está Moctezuma, también es un material que no tolera, pero vean estos qué bonitos están. Entonces también, si ustedes tienen algún problema de fitobacterias, a lo mejor, bueno, no si tienen, sino que siempre están ahí las malvadas, habría que hacer como pedacitos en el rancho de poner un screening de variedades y ver qué variedad se adapta tanto a las condiciones, a mercado, etcétera, pero especialmente
a cómo responden a la presencia del microorganismo. Otra de las características de esta bacteria es que produce estas raíces secundarias. Si encontramos ese tipo de raíces en el nudo superior, está el nudo que está sobre el suelo, y luego ya hacia arriba en el tallo, en el entrenudo, empiezan a formarse muchas raíces secundarias. Esa es una característica de Pseudomonas corrugata. Otra característica en los materiales, cualquier material, por más tolerante que sea, es que en la parte de abajo, en las hojas, se empieza a ver síntomas como de deficiencia, principalmente de magnesio. Entonces habría que hacer un análisis si en realidad es la deficiencia o tienes ya presencia del microorganismo. Ahora, otra bacteria, esta también la encontramos en Saltillo. Esta es la Pectobacterium carotoborum, que antes se llamaba Erwinia, pero ya ven que con los patógenos cambian y les ponen otros nombres, etcétera. Pero muy interesante porque vean, el corazón está negro y se supone que ese es Pseudomonas corrugata, en teoría, pero no tenemos cámaras de aire, solamente tenemos la pudrición de la médula y empieza a haber algunas apariciones como de querer salir por ahí raíces, pero es algo natural que hace la planta para poder sobrevivir. Entonces es otro agente causal primario. En el caso de Pseudomonas corrugata, lo que nos pasó también mucho es que se puede confundir con Clavibacter, porque Pseudomonas corrugata, al empezar a trabajar, también te da los síntomas como parecidos a Clavibacter. Entonces también hay que estar muy seguros de poder diferenciarlos. Y estas son agua del reservorio. También ahí de Torreón tenemos bacterias en agar nutritivo, y luego ya para sacar las bacterias, estas son, en el medio de cultivo estas serían coliformes fecales y esta sí es Escherichia coli. Entonces acuérdense que esa bacteria es muy importante. O sea, en tus plantas no te va a causar un daño de que ya se me pudrió, que me bajó la producción, etcétera, sino lo que va a hacer la bacteria es un agente extraño para la planta y le va a inducir, o sea, la va a estresar fisiológicamente su sola presencia y te puede dar una pauta para que entren otros microorganismos. Entonces, estos serían en solanáceas como los bacterias que tú puedes tener como primarios, y como secundarios, depende de la región, generalmente es Fusarium, o también podemos tener Stenphylum, podemos tener Sclerotinia, que serían otros agentes muy importantes de la parte del área de patógenos de suelo. Entonces aquí sería trabajar con suelo, meter materia orgánica, utilizar los inductores, como ya les había dicho, meter control biológico y meter bactericidas, y obviamente vamos a tener que meter tricoderma porque dentro de un tiempo pues también va a aparecer. Entonces necesitamos un biocontrolador para esa parte. En el caso de la de follaje, ese es un trabajo muy interesante que hicimos en Guanajuato para las congeladoras. Eso lo empezamos a hacer como hace unos 6 años o 7 por ahí, porque había una controversia. Bueno, igual, cuando hay enfermedades siempre hay una controversia, quién empieza, quién sigue, etcétera. Entonces esa enfermedad es la pudrición de la cabeza, y en las hojas esas son gotas de agua limpias, y esta es una gota de agua donde está la fitobacteria presente. Y estos son los síntomas. Puede haber así los tallos que se rompen. Eso es muy común, que las fitobacterias hagan esto. Y si alguien tiene nogales o también yo lo he visto en forestales, que estos tejidos se empiezan a abrir, y cuando tú tratas con un bactericida los tejidos vuelven otra vez a cerrarse, o sea, se vuelve a componer esa parte. Es muy común que las fitobacterias tengan esto.
Y aquí están esos puntitos negros que no hacen nada, luego se convierten en esto. Quiere decir que la fitobacteria en brócoli es capaz de ir por dentro, por xilema, pero también puede ir por fuera, ir subiendo poco a poco hasta que llega a cabeza. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Encontramos que aquí la que inicia todo el proceso de enfermedad tiene este compuesto que se llama viscosín. El viscosín lo tienen las pseudomonas. Las pseudomonas llega y como esos materiales son muy cerosos, lo que hace el viscosín es pegar a la bacteria sobre la superficie de la cabeza o sobre los tallos o las hojas y los empieza a degradar. Y entonces sí pueden entrar otros microorganismos, pero el que está iniciando todo el proceso del ciclo de enfermedad es una pseudomonas. Y eso es lo que inicia y este es el agente que podemos decir segmentante que va a pegar a la bacteria sobre la cabeza. Y entonces ya después entran Pectobacterium y empieza a causar pudriciones en la cabeza de brócoli. Ese es en el caso de brócoli. Entonces, no nada más existe erwinias. Cuando tienes ya la secuencia de pseudomonas, luego tienes erwinia, también hemos visto fusarium, hasta rhizopus puedes encontrar ahí, porque ya son materiales que ya están muy degradados y en campo ya puedes encontrar cualquier otra cosa. Pero la secuencia de siempre es primero pseudomonas y luego las erwinias o los pectobacterium que van a acabar. Las erwinias, bueno, el pectobacterium tiene mejor enzimas para degradar, para hacer una degradación. En lechugas, eso es un trabajo que hicimos en el Bajío. Ese sí lo empezamos como desde el 2008, por ahí hemos estado trabajando en el Bajío con lechugas. Y había un problema en el Bajío, bueno, aquí también, pero en el Bajío hay muchísima esclerotinia. Aquí hay más en frijoles, ¿verdad? Hay mucha esclerotinia y generalmente, bueno, ¿contra quién vas a luchar? Contra esclerotinia. Ok, entonces ya fuimos a campo, estuvimos viendo las tablas, revisando, prácticamente lechuga es, quitan lechuga, meten lechuga, quitan lechuga y meten lechuga y ahí se la lleva hasta que sale, ¿no? Por las demandas que tienen en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros descubrimos? Que al momento del trasplante, perdón porque esa cosa se me va, al momento del trasplante tenemos lechugas sanas y esta lechuga no es que le falte agua, sino que esa lechuga ya está enferma y ya viene enferma desde invernadero, porque nos fuimos entonces a invernadero y hubieran visto la pachanga en el invernadero, hasta en las paredes había los pectobacterium. La misma semilla de las latas, al momento de abrirla sacamos una muestra y no estaba la bacteria, y la semilla que estaba lista para sembrarse, ahí estaba la bacteria. Entonces quiere decir que en el manejo, estas bacterias por afuera, ellas tienen, haz de cuenta que es una uva adentro de una gelatina. Entonces por más que quieras, se te pega, si hay falta de humedad, la bacteria como quiera está ahí vivita porque tiene una humedad para ella, etcétera. O sea, en realidad tienen muchas cosas con que defenderse. Entonces aquí se iniciaba la pudrición y vean ustedes, empiezan algunas a sobresalir, otras ya se empiezan a morir, algunas se quedan muy chiquititas y cuando las abres tienes esto, la pudrición en el corazón. Y vean la coloración igual siempre. Y las que llegan a ser grandes, no sé si les haya tocado, pero van al súper y compran lechugas y aparece esto. Hola, está muy bonita, la ponen en el refrigerador y cuando la sacas ya está toda café. Es Pectobacterium y viene desde campo. Por el manejo que le dan o a lo mejor alcanzó a llegar hasta cosecha, pero tienes problemas de pérdida de post cosecha. Y al momento que cierra el cultivo aparece esclerotinia. Esclerotinia aparece porque primero esclerotinia necesita condiciones de humedad altas para poder aparecer. Entonces cuando el cultivo cierra
ya no hay movimiento abajo del aire, ya no hay suficiente luz, etcétera. Entonces esclerotinia explota porque en realidad es un hongo que licúa. En cuanto toca, licúa todos los tejidos. Entonces, con el que terminas es esclerotinia, ¿verdad? Entonces, hasta ahí termina esclerotinia. Entonces, es muy común. Nos pasó también en esa misma región, en Papas, que el problema era esclerotinia, pero empezamos a ver y primero aparecía Fusarium y después esclerotinia. Entonces, si no controlas bien Fusarium, pues esclerotinia tampoco. Entonces, acuérdense que para poder controlar siempre tenemos que tener, primero, estar súper seguros a ciencia cierta quién es el agente causal primario, para que tú puedas establecer todo tu paquete de control o de biocontrol. Eso nada más, ya no son hortalizas, pero sí es muy interesante el tema porque este es en el caso de maíces. Esta diqueya, las mujeres somos malas y lo que le sigue. Entonces, las erguindias las dividieron en muchos pedacitos, entre más malas mejor. Entonces, esta diqueya es mala, les digo que es mala y lo que le sigue. Esta ataca maíz. Los síntomas son muy parecidos a Fusarium, pero en realidad es esta bacteria. Y aquí están, bueno, esta es la bacterita. Aquí están las raíces y vean estos síntomas de coloración café que, pues si dices tú, bueno, pues esas manchitas, quién sabe qué serán. Es lo mismo que encontrábamos en brócolis y eso qué será. Y nada, era la bacteria. Y al abrirla aquí tenemos el corazón café y aquí está cómo se va acumulando en los nudos. Las raíces, cómo empieza el daño y cómo termina, y aquí está cada vez más oscuro. Y aquí ya tienes prácticamente, no hay sistema radicular. Y eso es lo que se confunde mucho con Fusarium, pero en realidad es una bacteria. Y eso lo podemos encontrar aquí en el Bajío, en Zacatecas, en Aguascalientes, en el Estado de México, en el centro, donde quiera está esa bacteria, porque no hemos hecho lo suficiente de investigación para poder llegar a tener finalmente quién es el primario. Otro ejemplo también, que esto ya hemos trabajado también aquí mucho frijol, y siempre cada año, no, que esclerotinia, por eso le digo que esclerotinia, a veces nos asustamos con el secundario y el primario está guardadito nomás acechándonos. Aquí tenemos los síntomas iniciales de Rhizoctonia. Rhizoctonia forma estas coloraciones como rojizas en el interior de los tallos. O cuando tú tienes un inóculo muy alto, la semilla apenas empieza a crecer y vean estas coloraciones. Y esto es súper fácil. Si alguien siembra frijol o quiere saber si hay Rhizoctonia, aunque no vaya a sembrar frijol, coges una charola, de esas donde te ponen la hamburguesa, le pones tierra de donde vas a sembrar, la pones a capacidad de campo, siembras frijol, la cierras, a los 8 días lo abres, y si tú encuentras esto en el tallo, es Rhizoctonia. Digan lo que digan y bailen a donde bailen, esa es Rhizoctonia. Entonces ya sabes tú que ahí tienes Rhizoctonia. Es algo muy fácil que ustedes mismos pueden hacer. Entonces, eso Rhizoctonia, ¿qué es lo que te da? Por el mismo manejo que tú le das al cultivo, que si los agroquímicos, que si el fertilizante, lo que sea, esa misma Rhizoctonia a veces te deja crecer, dependiendo que haya el inóculo, pero al momento que el cultivo cierra otra vez, esclerotinia aparece y empieza a matar hasta lo que no se deje. Y ahí tenemos esclerotinia en vainas y ya en estado maduro. Y esa es la cosecha. Esa es la cosecha del testigo, que pues siempre vas a tener frijol dañado, y la cosecha con el tratamiento que nosotros metimos en campo. Y entonces, como conclusión, lo más interesante es que, como les decía al inicio, cuando estábamos solo los que sabemos, cuando estábamos aquí,
lo más interesante es que es como no echarlo al bote de la basura o como buenos humanos que somos, ay, esta no sabe cómo se inventa cosas, sino reaprendamos. Cuando nosotros reaprendemos, encontramos muchas otras cosas y podemos ver los indicadores que tu cultivo te dice. Yo siempre he manejado mucho lo que es el laboratorio de sanidad y siempre, si tienes tú la presencia del patógeno primario, puedes establecer un programa de biocontrol que no te va a fallar, porque sabes exactamente quién empezó, cómo trabajarlo y qué factores van a inducir, porque nos gusta mucho el nitrógeno. No sé por qué nos gusta mucho el nitrógeno y haciendo verde, pues ya porque está verde ya es ecológico, ¿no? Ahora, todo verde y es ecológico. Ajá. Entonces, el nitrógeno hace que las bacterias patógenas tengan más severidad en tu cultivo porque nosotros mismos estamos bajando la tolerancia de ese cultivo o de esa planta. Entonces, pues muchísimas gracias. Ahí puse algunas conclusiones, pero más bien las conclusiones son de cada uno de nosotros, que podamos pensar qué es lo que nos ha pasado en campo, qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos dirigir el control biológico, porque muchos hablan de que no se puede control biológico si no metemos tal químico, etcétera. O sea, sí se puede, bien manejado, sí podemos meter también químicos de baja toxicidad, pero también manejando ese químico, dónde lo vamos a meter, cómo me afecta al microorganismo benéfico que yo puse, en qué cantidad lo movemos, etcétera. Muchísimas gracias. Sus dudas. Muchas felicidades por la plática, estuvo muy buena. Gracias. Nada más en el renglón de Huetzelinea, la fase asexual, ¿cómo lo pudiéramos atacar? Porque generalmente nos llega, en el caso de papa, nos llega por la floración, ¿verdad? Y la asexual pues nos llega por los esclerosis en el suelo, ¿no? Es un problema que se está volviendo muy fuerte en papa. En ese caso se puede tratar lo que es directamente en semilla. Pues puedes usar dos productos. Bueno, nosotros usamos ácidos carboxílicos que son muy buenos como para, sino hacen una limpieza de lo que es toda la parte de afuera y eliminan muchos patógenos, especialmente hongos. Los ácidos carboxílicos son muy buenos para hongos. Y la otra es inocular la semilla antes de que entre al terreno. Se pueden meter bacilos, que son muy buenos, son mejores que tricoderma, no mejor, sino como el bacillus se reproduce mucho más rápido, entonces cuando ya empieces a tener brotes, en realidad esa semilla botánica ya está cubierta por el bacillus. Entonces tiene una mejor acción, y añadir unos aminoácidos a suelo, o materia orgánica de buena calidad a suelo para que eso se empiece a establecer, para que tengas un control desde el inicio. Porque ya cuando la planta entra, también la planta emite señales y todo el mundo empieza a despertar. Entonces, para que ya estén los benéficos ahí presentes y tarden los patógenos mucho más tiempo en tratar de llegar. El patógeno siempre va a estar ahí. Lo que va a suceder en ese momento es que el patógeno va a tener que luchar por un espacio y por comida, y no te va a atacar tu planta que está en formación. Ese sería el manejo. Pues muchísimas gracias. Cuando quieran platicamos.